13 de febrero, Día Mundial de la Radio. ...13 de febrero... Día Mundial de la Radio. Fondo Ricardo Montejano, Movimientos Sociales y Cultura Rural e Indígena. Muy buenas tardes. Este domingo 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio. Y en el marco de este día tan importante para nosotros, les invitamos a que nos acompañen en este programa especial, en el que, además de reconocer una destacada labor, conoceremos muy buenas noticias. A través del programa de archivos en peligro de extinción de la Biblioteca de la Universidad de California, se ha logrado obtener apoyo con el cual la Fonoteca Nacional tendrá la posibilidad de digitalizar 3,300 documentos sonoros registrados por el productor Ricardo Montejano. Para conocer más sobre este tema, esta tarde nos acompaña Margarita Sosa, investigadora de la Fonoteca Nacional y coordinadora general de este proyecto, financiado por la Universidad de California. Fondo Ricardo Montejano, Movimientos Sociales y Cultura Rural e Indígena. Margarita, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias por el espacio. Al contrario, gracias por tu participación y damos la bienvenida también a Ricardo Montejano, quien es productor de Radio Educación y a quien usted, amiga Radio Escucha, conoce muy bien. Ricardo, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, un honor poder dar a conocer este producto del trabajo, pues prácticamente de una vida dedicada a la radio. Gracias, Ricardo. Yo soy Manuel Chávez e iniciaremos esta charla participando a todos ustedes de este fondo. La buena noticia es una buena razón para celebrar el Día Mundial de la Radio. Ricardo, conformar este vasto archivo sonoro que hoy nos reúne ha sido sin duda una tarea nada sencilla que has desarrollado a través de muchos años, a partir también de tu labor radiofónica y de campo. En el marco de esta celebración, la del Día Mundial de la Radio, cuéntanos por favor de qué manera, cómo inicia este registro históricamente, cómo se ha ido conformando a lo largo de los años. Bueno, Manuel, pues qué gusto poder dar a conocer cómo empecé. Yo empecé haciendo audio en documentales, en películas. Yo cargaba una grabadora Nagra Kudelski de carrete, grababa con extraordinarios micrófonos y bueno, el sonido para las películas es muy exigente. Pero pues no se me dio empezar a desarrollar una carrera en el cine. Fui camarógrafo de muchos documentales, auxilié a pues, grandes compañeros, Rubén Moeno, y también estuve de asistente también como segunda cámara con Walter Reuter, a quien conocí en una filmación en Tehuantepec, Oaxaca. Y bueno, el cine no se me dio, pero sí me dio un bagaje importantísimo con respecto a que lo que se necesitaba eran los testimonios. Yo me enamoré del proyecto cinematográfico de Dziga Vertov, el padre del cine documental soviético, que se iba a captar a la gente llorando en los panteones y que conmovía con esas tomas de lo que él llamaba la vida al improviso. Este cine documental me fascinó desde el planteamiento y los resultados, de manera que pues enfoqué mis baterías siempre a tener testimonios fílmicos, qué está pasando. Y después, cuando recibí la invitación para participar en algunos programas acá en Radio Educación, de la mano de mi
gran compañero Froilán Rascón Córdoba, pues empecé a ver la riqueza que se podía ir generando al transmitir los testimonios vivos de personas importantes. ¿Por qué? Porque el testimonio trae una carga emocional de quien lo vive. No es un investigador, fríamente hablando de un tema, no es un analista, sino que es alguien que ha vivido un proceso, y son procesos fuertes los que por lo general vivimos. Yo acuñé desde hace muchos, muchos años, décadas, un concepto en donde señalo lo siguiente. Todos y cada uno de los seres humanos hemos tenido experiencias que estremecerían a toda la humanidad tan solo si fuéramos capaces de expresarlas. La riqueza de las vivencias es universal. La capacidad de comunicarlas es lo que es necesario desarrollar. Y a eso me he dedicado, a recoger las vivencias de tantas y tantos hombres maravillosos de este gran pueblo mexicano, de las gestas por la lucha y la recuperación de las tierras arrebatadas ante los despojos, la indignación, la valentía de los luchadores sociales exponiendo la vida, luchando por su pueblo, lo que era la comunalidad que caracterizaba a los pueblos, en donde es más importante que la comunidad esté bien que los individuos. Y una serie de enseñanzas que no cesan con respecto a todos los aspectos de la vida. Yo, de formación comunista, me hice comunero, de formación comunera, porque me formaron en el amor, en el respeto, los pueblos originarios y grandes hombres que llegué a conocer. Esta realidad que nos ha tocado vivir es riquísima en experiencias, en valores, y es un honor haber podido caminar en hombros de gigantes, como dice Gabriela Aguilar. Estamos caminando en hombros de gigantes, de grandes hombres y mujeres que han forjado lo que es y seguirá siendo nuestro país. Enhorabuena, decimos que hubo una receptividad en la Fonoteca Nacional y también en la UCLA, en la Universidad de California en Los Ángeles, para que esto no se perdiera. 300 cintas de testimonios con 3 programas cada cinta, cada uno, fueron borradas en Radio Educación porque se dijo entonces por el entonces director Héctor Murillo Cruz que hacían falta cintas para grabar los nuevos programas, y se borraron todas esas horas, que son 300 cintas por 3 programitas cada uno, son 900 programas de 10 minutos cada uno, testimonios campesinos, muchos de ellos, así se llamaba la serie. En fin, que sí, está en peligro de extinción, en peligro de desaparecer, como dice la UCLA. Y entonces este fondo viene a salvar, y los pueblos indígenas nos han enseñado las formas en que se preserva la tradición. Hemos aprendido también un poco de ellos en este aspecto, y pues estamos de plácemes. Yo he descansado, Manuel. Yo he descansado. Sí. Yo no cabía en los apartamentos o en las casas donde yo vivía de tantas cajas de cassettes y de cintas, y que sabía que se estaban envejeciendo y que no iban a servir en unos cuantos años. Estoy muy complacido y estoy muy relajado al respecto. Ricardo, mencionaste diversas palabras claves, entre ellas respeto, amor a los pueblos. Desde su génesis, estos registros pues están impregnados de ello. El acervo que hoy nos ocupa pues es el resultado de un proyecto cercano a la comunidad, a sus costumbres, a sus procesos,
a sus vivencias, como lo aseguraste también. Y nos alegra por partida doble, porque además de su existencia, hoy tienen la posibilidad de asegurar su permanencia y también su difusión. Margarita Sosa, la subvención por parte de la Universidad de California sin duda es un logro muy importante, pero ¿en qué consiste este proyecto? Por favor, ayúdanos a esclarecer este asunto y cuéntanos cómo se llevó a cabo el proceso desde la Fonoteca Nacional para poder aplicar, para obtener este apoyo. Claro que sí, Manuel, con gusto. Mira, nosotros aplicamos para este proyecto en enero del 2019. Era en 2 etapas, había que pasar a una segunda etapa y había 2 posibilidades, eh, aplicar por $15,000 o por 50,000. Entonces, pues dijimos, si vamos a trabajar, pues vamos de una vez por el de 50 y nos pusimos a trabajar en un proyecto que entregamos en el mismo mes de enero. Fue un proceso muy rápido en el que tuvimos, bueno, primero que seleccionar cuál era el fondo que podíamos proponer y para eso hablamos, lo sabíamos porque es un acervo excepcional, es un acervo testimonial muy, muy importante para la historia de los movimientos sociales en este país. Entonces hablamos con Ricardo para pedirle su opinión y su autorización y él, pues sabrás, muy gustoso aceptó. Entonces, el 15 de enero enviamos la propuesta y en marzo, afortunadamente, nos dijeron que habíamos pasado el primer filtro. El segundo filtro había que trabajar mucho más el proyecto y enviar la propuesta en mayo, cosa que volvimos a hacer. Y en septiembre de 2019, pues recibimos la grata noticia de que habíamos sido beneficiados con la subvención. Iniciamos todos los trámites, pero bueno, después se vino la pandemia y una serie de problemas burocráticos, tanto en Estados Unidos como acá, que hizo que finalmente iniciara el proyecto después de casi 2 años, en noviembre del año pasado. ¿En qué consiste? La subvención se va a ocupar, bueno, la subvención finalmente fue por $49,987, ahí nos ajustamos, y va a servir para contratar a 2 catalogadores, a 2 digitalizadores, a un traductor y también para comprar equipo para trabajar con eso. Fue realmente con esa economía que conocemos los mexicanos, ¿no? De aprovechar centavo por centavo para poder comprarnos algo que nos interesa mucho. Pues eso fue lo que hicimos, repartimos todo y el proyecto tiene una duración de 18 meses, comenzó en noviembre del año pasado y termina en abril de 2023. Son 18 meses los que lleva. Y la meta, ¿cuál es la meta fundamental? 3,300 documentos sonoros o cintas de carrete abierto, son 2,800 cassettes y 500 cintas de carrete abierto. En todo este proceso fuimos acompañados por Ricardo. Con él seleccionamos los audios, seleccionamos las series, la importancia de cada una de las series. Él hizo la selección y llegamos a este acuerdo. Entonces son 3,300 documentos que estarán conservados, inventariados, catalogados, por supuesto digitalizados. Y todo esto tenemos el compromiso de enviarlo a la UCLA en periodos. Se hizo un calendario de trabajo. La primera administración todavía no la recibimos, pero en estos días llega. Y ese calendario de trabajo es contraentrega, Manuel. Es decir, nosotros entregamos una primera muestra que ya pasó también una prueba, ¿no? Y ahora lo que se vienen son entregas y después de cada entrega vienen también los depósitos que ellos harán para que vayamos trabajando. Estamos muy, muy orgullosos, la verdad, por poder dar a conocer esto. Y otra parte importante también es que una condición de la UCLA fue que tuviésemos los derechos de autor, tanto los de Ricardo como los de Radio Educación, para poder llevar a cabo el proyecto, porque todos estos 3,300 audios van a ser públicos. Se van a poder escuchar en un micrositio de la UCLA, ¿no? Que va a ser exclusivamente un micrositio para este proyecto y ahí van a estar disponibles para todo público con todos sus datos de catalogación.
Es un breve resumen, pues, de lo que ha implicado este proyecto. Sabemos, esta es una muy buena noticia que finalmente estará disponible para el público, para investigadores, para universitarios. Bajo tu coordinación, Margarita, se sumaron diversas personas, como la doctora Giovanna Gasparello, investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INA en la Ciudad de México, y Luis Hernández Navarro, también coordinador de opinión del periódico La Jornada. Platícanos, por favor, ¿cuál fue su participación en este proyecto? Pues mira, su participación fue muy importante en el sentido de que uno de los requisitos de UCLA era que contáramos con la opinión de 2 expertos. Ellos les llaman en estos formularios que nos enviaron árbitros, ¿no? Es decir, tenía que haber 2 personajes que tuviesen amplia experiencia en este tipo de investigaciones y de movimientos sociales, con mucho conocimiento, para que ellos determinaran a través de un escrito qué tan importante y qué tan valioso era preservar un fondo testimonial como este. En eso consistió su participación y fue para nosotros muy importante porque fue una parte más que tuvimos que pasar para que el proyecto continuara, ¿no? Y pudiera ser beneficiado con esa subvención. Y Ricardo, ¿de qué manera te involucraste en esta etapa de la presentación del proyecto? Mencionaba Margarita que hiciste una selección de los audios. Sí, con el apoyo de Gabriela Aguilar Gutiérrez, que en el contrato de salvaguarda que hicimos con la Fonoteca Nacional, que firmó ya el director Pavel Granados, ella es la depositaria, en caso de faltar yo, de este acervo. Está dado en comodato a la Fonoteca Nacional. Y lo importante es, tú mencionabas los estudiosos, los académicos, los investigadores. Para nosotros quizá más importante son los compañeros y compañeras de los movimientos sociales de los pueblos que tendrán ahí la voz de quienes les antecedieron en las luchas para poder abrevar de ellos. Es un manantial de conocimientos y de enseñanzas para la lucha social por la dignidad, por la vida, por el reconocimiento de los plenos derechos de un sector de la sociedad que es el sector de las poblaciones originarias, población indígena, pero también de los movimientos sociales en general. Hay muchos materiales testimoniales de obreros, de movimientos obreros, de la General Motors de Saltillo, por ejemplo, hay unos testimonios extraordinarios logrados y transmitidos de Lilia Benítez Vallejo, la que era secretaria de Demetrio Vallejo hasta el final, la que lo acompañaba, la que le llevaba toda la documentación, pormenores del movimiento jaramillista que no hicimos tanto para radio, porque pues Mónico Rodríguez es muy pendenciero, era muy pendenciero, hablaba con muchas malas palabras y no íbamos nosotros a prohibirle eso, pero sí grabamos muchísimas experiencias que él tuvo porque se iba a ir ese cúmulo, ese bagaje de enseñanzas. Y entonces tenemos pues horas y horas y horas grabadas con él. No se hicieron programas. Entonces, básicamente es este compartir las experiencias, salvaguardar por qué están ahí guardadas, es para abrevar. Son los veneros de la lucha de este pueblo maravilloso que es México. Nosotros no estamos ganando un centavo ni en fonoteca, ni en lo personal, ni radioeducación. Estas son las, sí. Básicamente, las series están en la fonoteca de radioeducación, las series transmitidas. Y los materiales de campo completos, en muchos casos, los tengo. Y entonces esto es lo que constituye el grueso de
estos materiales. Yo recuerdo en el 94 habíamos registrado todo el proceso anterior de organización de los pueblos indígenas de este país y llegó la fiesta grande. Llegó el momento en donde se hicieron presentes los pueblos indígenas de este país con el alzamiento en el 1 de enero del 94 y adquirió una relevancia gigantesca todo el antecedente. Nadie se había ocupado de ello. En Radio Educación tenemos pues esa primicia. En Radio Educación existen estos intereses de generar información del pueblo, para el pueblo, por el pueblo, horizontal. Y esto es lo que nos mantiene ahí. Y no nos queremos ir de ninguna manera de este espacio porque es en donde hemos encontrado la apertura, el respeto y el apoyo para que estos materiales se preserven. Salvo excepciones, como decíamos, del señor que mandó borrar tantas cintas. Pero pues así es, en todos lados hay ignorancia. Estoy seguro que con este trabajo se fortalecerá el conocimiento de los movimientos sociales de los pueblos en México, de su lucha por sus derechos, de la búsqueda de justicia social. Margarita, Ricardo, haremos una breve pausa en la charla de este día domingo, Día Mundial de la Radio, 13 de febrero, para regresar y conversar sobre el fondo Ricardo Montejano, que está a un paso, pues ya de documentarse, digitalizarse y ponerse al alcance del público durante pues, los años que vienen en un plazo muy, muy corto. Haremos una pausa y regresamos, si les parece. Continuamos en este programa especial en el marco del Día Mundial de la Radio, 13 de febrero. Hoy platicando en torno al Fondo Ricardo Montejano, Movimientos Sociales y Cultura Rural e Indígena. Recordemos, amigos, amigas, que existe ya una subvención por parte de la Universidad de California, un logro importante que establece las bases para realizar una labor acuciosa de digitalización, de documentación del fondo Ricardo Montejano, que se encuentra en la Fonoteca Nacional. Margarita, ¿de qué forma se darán los pasos para realizar la documentación, para posteriormente consultar y utilizar las plataformas de la Fonoteca? Aventuro que será a través de la Audioteca Octavio Paz, o de qué manera se está planeando la puesta al alcance del público, de quien lo desee, ya como lo menciona Ricardo, tanto de las organizaciones como pues de los propios estudiosos del tema. Claro que sí.
Podrá ser consultado, por supuesto, en la Audioteca Octavio Paz, que se encuentra en las instalaciones de la Fonoteca Nacional, pero también en la Red Nacional de Audiotecas, que está creciendo. Ahorita ya estamos en 3 estados, por ejemplo, en Tlaxcala, Mérida y Querétaro. En Mérida hay unas 5 estaciones en ese estado de Yucatán. Y bueno, esta forma de consulta es un poco limitada porque hay que estar in situ mientras terminamos el trabajo de catalogación y se desarrolla el sitio donde podrá estar disponible para todo público. Respecto a la documentación, es muy importante mencionar que este es un trabajo conjunto, es decir, la Fonoteca Nacional contrató a los catalogadores efectivamente y a los digitalizadores, pero específicamente para este proyecto, solo para este proyecto, pero la persona que está apoyándonos en todo el proceso es Ricardo. En un principio también, por supuesto, Gabriel Aguilar, pero ahora Ricardo nos apoya, Ricardo supervisa y Ricardo nos está proporcionando el contexto en buena medida de lo que son cada una de estas series. Por ejemplo, hoy justamente hablé con él para decirle que ya estamos en la serie número 7, que por favor nos apoye y él nos mandará un escrito y documentará ese proceso. Con esta información, los catalogadores, además de saber cuál es el tema principal de una cinta, quiénes son los entrevistados, qué temas se abordan, cuánto dura la cinta, etcétera, también tendrán ese contexto para documentarlo. Es decir, la idea es ir documentando por serie, ir teniendo el contexto con serie y toda esa información la estamos poniendo en una base de datos en Excel para UCLA. Esa base de datos en Excel, porque así la pide UCLA, la vamos a tener que vaciar después a nuestro propio sistema de catalogación y de ingesta de audio, que es un sistema que utilizamos, un sistema austriaco. Sin embargo, va a estar muy, muy completa y la gente va a poder consultar toda esa información y podrá hacer observaciones, si fuera el caso. El propio Ricardo, ¿sí?, podrá hacer en algún momento algún cambio si lo requiere, pero aquí la documentación, él es el que la está apoyando. De eso se trata, de que sea él como coleccionista, como protagonista también de todo este acervo excepcional, pues que él mismo lo documente. Y si seguimos contando con su colaboración, su valiosa colaboración, yo creo que vamos a tener un proyecto con resultados muy, muy aceptables que podrá beneficiar a muchísima gente, porque efectivamente, mira, una de las cosas que en la Fonoteca Nacional nos preocupa es que los documentos sonoros no se utilicen para investigar, ¿no? Es muy poca la gente que va a la fonoteca a investigar y es muy importante para nosotros que todos estos testimonios y todas las colecciones que tenemos, que ya son más de 240, encuentren oídos, encuentren gente interesada que preste atención, que pueda hacer ahí sus tesis, que pueda conocer, que no solamente se interese por disfrutar, sino que también se interese por documentar temas importantísimos. Entonces, el acervo, ¿no?, la colección de Ricardo Montejano, pues es justamente eso, es un tesoro por descubrir. Son testimonios, como él bien decía, excepcionales, son personajes que ahí dejaron su huella, que ahí dejaron su testimonio y que están en espera de que alguien los escuche, y no solo los escuche, sino que pueda llevar más allá la información que ellos nos dan, esa experiencia y eso que dijeron. Entonces, pues fundamentalmente eso, la documentación, por supuesto que está también apoyada por don Ricardo Montejano. Margarita, ¿existe en Latinoamérica un cúmulo, un grupo de documentos sonoros como estos, los que Ricardo ha puesto al alcance de la fonoteca? En Latinoamérica existe una serie de documentos sonoros con esta temática tan importante, desde su labor como digamos, depositarios de la historia reciente sonora de México, sin duda, pues es emocionante incluso. Cuéntanos en qué punto o qué importancia dónde pueden caber estos documentos, hablando más allá de nuestras fronteras,
hablando de la lucha social, hablando de los pueblos latinoamericanos. Sí, mira, desafortunadamente en América Latina no hay fonotecas nacionales. ¿Sí? La Fonoteca Nacional de México no solamente es única como tal, como Fonoteca Nacional en la América Latina, sino que en el mundo en general hay muy pocas fonotecas nacionales. Podemos y conocemos la Fonoteca de Austria y la de Suiza, que son fonotecas pequeñas, que son fonotecas de investigación, que son fonotecas que tienen un propósito distinto y que son eso, ¿no? Espacios, digamos, reducidos con materiales excepcionales, por supuesto, históricos, pero no tienen las mismas características que la fonoteca. Y en ese sentido, sí nos sentimos muy, muy orgullosos porque la Fonoteca Nacional tiene además un plan de preservación que llega, ¿no?, como punto final a la difusión. Entonces nosotros estamos permanentemente difundiendo los contenidos de la Fonoteca Nacional precisamente para que la gente vaya a conocerlos. Debe haber archivos sonoros importantísimos en América Latina, por supuesto, pero la Fonoteca Nacional preside el programa Ibermemoria y hay 8 países que lo integran. No conocemos, ¿no?, una experiencia similar a la de Ricardo con esos países con los que tenemos ahora relación. Sin embargo, sí conocemos aquí en México instituciones como la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de los que tenemos también el honor de resguardar y de preservar un acervo que es el de Camena. Ellos tienen y nos han dado para su preservación el acervo, por ejemplo, de Gregorio Seltzer, un acervo sonoro de Gregorio Seltzer. Este personaje, este periodista argentino importantísimo en los movimientos también, como periodista, como una persona también muy dedicada al testimonio y a los movimientos sociales, pero en este momento no recuerdo yo ningún acervo similar. Yo creo que el acervo de Ricardo también en eso, por su magnitud, ¿sí?, por la manera, el cariño con el que él comenzó a registrar todo, la visión que tuvo, ¿no?, de que Radio Educación nos comenta que se llevaba sus cassettes para él grabar sus cosas y llevárselas porque sabía que podía ocurrir lo que ocurrió, ¿no? Que finalmente ¿no?, a alguien se le ocurrió borrar porque necesitaba más espacio. Entonces, desde muchos puntos de vista, tanto el trabajo de la fonoteca, Manuel, como el trabajo de Ricardo testimonial en ese sentido, pues es único. De verdad, en UCLA están muy entusiasmados, no de ahora, sino de hace ya un buen rato, desde que conocieron el proyecto, están muy entusiasmados porque se saben partícipes del rescate de un acervo excepcional, ¿no?, para la historia de los movimientos sociales en nuestro país. Sin duda, Margarita, Ricardo, el hecho de que se emprenda esta labor, pues nos ayudará a conocer mejor el proceso histórico de las luchas y las comunidades rurales e indígenas en México. Es de este calibre su importancia. Para despedirnos, Ricardo, cuéntanos, ¿qué representa para ti este punto en la historia misma del acervo que has ido recabando durante tantos años? Seguramente, pues esta labor de campo minuciosa, de mística, de amor a la comunidad, de acercamiento a los saberes, a tantas sensibilidades y pensamientos, al llegar a este punto en el que pues permanecerán y serán asequibles a todos, significa seguramente algo importante. Cuéntanos un poco para concluir, ¿qué representa para ti el arranque de este proyecto y qué perspectiva tienes una vez que avance, que lo podamos consultar ya en la Audioteca Octavio Paz? Pues en primer lugar es una gran satisfacción. Yo me considero privilegiado porque encontré un espacio en una institución que tenía puertas abiertas
dice Hermann Bellinghausen en alguna ocasión, dice, ustedes le abrieron un hueco a Radio Educación, algunos productores. Nosotros en la jornada, dice, nosotros como institución sí nos volcamos, ¿no?, a muchas cosas, pero sí encontramos un lugar, una casa en donde poder ejercer la libertad de expresión en lo cotidiano, en lo constante. Yo creo que, híjole, con lo que yo aprendí a filmar, por ejemplo, soy camarógrafo de las cámaras grandes, en fin, si yo hubiera tenido equipo, yo hubiera podido haber realizado registros maravillosos para el cine, por ejemplo. Pero son las limitaciones. Es la formación la que falta. ¿Cuántos y cuántos, mucho más talentosos que un servidor o que los que estamos ahí en Radio Educación, ahí están con posibilidades cercenadas por el racismo, por la discriminación, por las carencias, por esta manera de ver la vida como un negocio? Y entonces pues, se falta a la probidad, se falta a lo que es correcto de venir a hacer a este mundo algo digno, algo que valga la pena. Como dicen en los pueblos, la gente más sencilla, a dejar para las futuras generaciones algo un poquito mejor de lo que lo encontramos. Yo creo que una reflexión en este sentido, cuántos y cuántos y cuántos acervos pudieran generarse en nuestros países de no haber estas políticas discriminatorias, segregacionistas, de apartheid, de hecho, en muchos de los casos, que pues vienen limitando nuestras posibilidades. Contra ellos, contra esto, luchan los pueblos, las organizaciones, y a nosotros nos honra haber podido realizar el registro de algunas de estas luchas. No como quisimos, no como hubiéramos querido, pero ni en la cantidad, ni en la vastedad, ni en la calidad, pero pues se hizo lo que se pudo y es hermoso. El producto del trabajo acumulado es lo que impacta. Está Carlos Soto, que metió ayer a IMCINE un proyecto con la voz que pude grabar de don Pedro Linares, el que hizo Los Alebrijes, el que en un viaje en donde había muerto él, milagrosamente revivió, él vio y se le aparecieron, hasta diciendo su nombre, los alebrijes, 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 en un relato de don Pedro Linares que es, pues, como el lenguaje de Juan Rulfo, ¿no?, allá en el mundo de los muertos. Y este joven cineasta, educado en las mejores universidades de cine de Europa inclusive, ha encontrado que en este acervo había la grabación completa de don Pedro Linares y está haciendo un documental con la voz misma de don Pedro relatando cómo nacen los alebrijes. Bueno, yo quiero hablar únicamente para terminar de que no fui el único. Sí. Muchos estuvieron haciendo estas grabaciones, principalmente reporteros, asistentes de producción, colaboradores, Pilar Saavedra Solá, Guadalupe Morales Hernández, Sergio Canales, Juan Pablo Bravo, que en paz descanse, que de los fundadores de Radio UAM, y muchas otras personas que estuvieron colaborando, aportando su trabajo, su entrega para que este cúmulo de grabaciones pueda ser una realidad.
Gracias, Ricardo. Nos alegra mucho ser testigos y partícipes de la puesta en marcha de este proyecto de documentación del acervo Ricardo Montejano. Y además, Margarita, constatar la participación hoy en día de 3 instituciones dedicadas a la difusión de la cultura en la búsqueda de este objetivo: la Universidad de California, Radio Educación y la Fonoteca Nacional. ¿Con qué te despides, Margarita? ¿Qué reflexión nos dejas en este programa que dedicamos a pues dar esta buena noticia, y seguramente daremos seguimiento? Ojalá y tengamos en algunos meses un nuevo programa para platicar del avance de este proyecto. Sí, sería estupendo. Bueno, en primer lugar, esto que acabas de mencionar es fundamental. Si las instituciones no hacemos este tipo de alianzas, si no ponemos también todo el empeño de ello, a pesar de que sabemos que va a llevarnos tiempo, trabajo, etcétera, si no lo hacemos con el cariño y con la pasión que tendríamos que hacerlo, para eso somos servidores públicos. Y después sí, los directivos de las instituciones no son receptivos a esto, pues no funciona. En ese sentido, pues agradecer mucho a don Gabriel Sosa, que desde el principio nos otorgó también las facilidades, nos dio la autorización para llevar a cabo este proyecto. Por supuesto, a Ricardo también agradecerle. Y lo otro es hacer un llamado a los coleccionistas que tienen todavía cintas magnéticas en su poder, a que ya no las guarden, pues, o sea, que hagan un esfuerzo por sacarlas de los cajones, de las cajas, de donde las tengan, y que si son acervos testimoniales, si son grabaciones únicas, ¿no?, las lleven a la Fonoteca Nacional para que hagamos una valoración y podamos llevarlas a cabo. Hay una alerta de la UNESCO y la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales que lanzaron en 2019, en la que indican que en 2025 aproximadamente las cintas magnéticas ya no podrán escucharse. Primero porque termina su vida útil, y después porque ya no hay aparatos para la reproducción de esas cintas. Entonces, pues hacer un llamado a las instituciones, sobre todo que tengan la radiodifusora, cintas de carrete abierto, cassettes o DAT, a que hagan algo por salvar la memoria sonora de este país. La Fonoteca Nacional, esa es su principal misión, y con muchísimo gusto, ¿no?, estaremos al lado de quien nos necesite en ese sentido, para cumplir con nuestro objetivo, que es preservar la memoria sonora de México. Qué importante, Margarita, este llamado. Agradecemos mucho tu presencia, investigadora de la Fonoteca Nacional, coordinadora de este proyecto financiado por la Universidad de California, el Fondo Ricardo Montejano, Movimientos Sociales y Cultura Rural e Indígena. Agradezco también la presencia del productor Ricardo Montejano, celebrando juntos, Ricardo, este Día Mundial de la Radio. Enhorabuena. Te dejo un abrazo digital muy, muy fuerte. Muchísimas gracias, Margarita, Ricardo. Felicidades a la Fonoteca Nacional, felicidades a Radio Educación, felicidades a ti, Ricardo, felicidades a la Universidad de California. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Así llegamos al término de este espacio. Amigos, muy buenas tardes. ...13 de febrero... Día Mundial de la Radio.